Bienvenidos, queridos hermanos, a este es su programa de estudios bíblicos del Ministerio de Apologética Siloé. Mi nombre es Juan Morera y con Jorge Garzón a los controles. Vamos a continuar, como siempre, nuestro estudio de la Palabra de Dios. En este caso, libro de Proverbios, capítulo 28. Pero como siempre, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, danos el don del Espíritu Santo. Tú siempre lo das porque es parte de ti a todo aquel que lo pide. Que venga sobre nosotros para poder entender las Escrituras y hacer la vida en cada uno de nosotros y así construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy pues en esta recta final, que ya nos quedan tres capítulos de este largo libro de Proverbios, pero muy interesante, vamos a comenzar con Proverbios 28:1 y dice así: el malvado huye aunque nadie lo persiga, pero el justo como león joven se siente seguro. Esto habla de una confusión y temor que pertenece propiamente a las personas impías, no a las personas piadosas y sabias. Esto es debido a que están, estas personas que son impías, están bajo el desagrado de Dios, primero. Y segundo, porque les falta la fuerza y el coraje del Espíritu Santo. Sin embargo, los justos, las personas que agradan a Dios, están de pie, incluso cuando venga, como dice el Salmo, un ejército contra ellos. Porque con la fortaleza de Dios, con la seguridad de la fe que el Señor está de nuestra parte, como va a decir Pablo más adelante, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Espíritu Santo nos da esa fortaleza de un león para poder enfrentar las adversidades. Los justos, una persona que es justo, es una persona es sencilla como un león. El león no tiene necesidad de mirar por encima del hombro a ver quién viene detrás de él. Como dice Números 32:23, el justo, quien le pisa sus talones no es el pasado, sino que su retaguardia es la misericordia y la bondad de Dios. Personas que le pisan los talones el pasado y siempre están mirando para que el pasado no regrese. Nos dice el Proverbio, el hombre justo no tiene pasado, tiene retaguardia, que es una gran diferencia. Y la retaguardia es la bondad y la misericordia de Dios, como dice el Salmo 23, versículo 6. Y fíjense, recuérdense, Adán no conocía el miedo hasta que se volvió en un impío, hasta que se convirtió en una persona culpable, hasta que conoció el pecado. Recuérdense que Adán tuvo miedo de Dios después del que cometió el pecado. Nunca anteriormente se dijo que Adán tuviera miedo de nadie. ¿Por qué? Porque la culpa trae el miedo. Cuando tú eres culpable de algo, eso trae miedo. La eliminación de la culpa es lo que nos restituye la confianza. Esta eliminación de la culpa viene a través del arrepentimiento y de la certeza que nos da el sacramento de la confesión, de que nuestros pecados han sido perdonados, porque el Señor es fiel a su palabra. Y cuando Él lo dijo la tarde de la Pascua, que ustedes perdonen, yo perdono, se ató una promesa tremenda que le dio a la iglesia. A quienes ustedes perdonen, yo perdono. No les dijo a quienes ustedes perdonen y yo lo apruebe y yo lo perdono. No, radical. Ustedes perdonando y yo probando. Esa es la gran misericordia y el gran misterio de la iglesia. Vamos a ver Proverbios 28:2. Dice: en el país revuelto abundan los gobernantes, pero hombres inteligentes e instruidos prolongan la estabilidad. Tener mucha gente mandando, tener muchos
gobernantes, muchos funcionarios mandando, no es una bendición. Esto habla de cómo un gobierno, cualquier país, un gobierno que sea grande, que sea complejo, que sea multifacético, que tenga una cantidad de dependencias y de empleados, hermanos, termina siendo más una maldición para un pueblo que una bendición. También en un ministerio, un grupo donde todo el mundo manda, donde hay mucha gente mandando, es un verdadero caos. La ruptura total que hubo entre Dios y la tierra después del pecado necesitó una gran burocracia para vigilarse unos a otros, o nadie iba a sobrevivir. Eso lo vemos en Primera de Reyes 6, del 8 al 28, y Segunda de Reyes 15, del 8 al 15. O sea que eso viene del resultado de la ruptura de la tierra, del mundo con el Señor. Eso es lo que trajo el caos, y esto es lo que trajo esta cantidad de personas para poder controlar la tendencia al mal del ser humano. Hay una maldición árabe que dice que Dios te llene de muchos jeques. O sea, dice que Dios te ponga muchos jefes arriba a ti, lo que ellos dicen jefes. Imagínate tener muchos jefes que te manden al mismo tiempo. Sin embargo, la segunda parte del proverbio, por el hombre inteligente e instruido prolonga la estabilidad. En lugar de mucha gente que mande, de muchos príncipes, como dice aquí, Dios bendice una tierra con un hombre que tenga entendimiento, que tenga conocimiento. Por eso cuando las naciones se convirtieron a Cristo, y cuando se vuelvan a convertir, necesitará solamente un solo jefe, que es el Señor, el que regirá las naciones con vara de hierro, porque estaremos todos sometidos a esta nuestra voluntad, al mandato de Él, por supuesto libremente sometidos al mandato del Señor. Vamos a ver el 28:3, donde dice: hombre pobre que explota a los míseros es lluvia torrencial que deja sin pan. Qué bueno está este proverbio. He hablado de este tema muchas veces. Uno podría pensar que una persona pobre sentiría siempre una gran simpatía por las demás personas que son pobres, pero este no es siempre el caso, queridos hermanos. Hay pobres que oprimen a pobres, y esos son los peores. O hay pobres que desean ser ricos para ser exactamente igual, o cuando llegan a ricos son exactamente igual que lo que ellos criticaban cuando eran pobres, porque no es una actitud de dinero, es una actitud de lo que hay adentro. Nuestro Señor ilustra este proverbio hermosamente en la parábola de los dos deudores, en San Mateo 18:23. Se recuerdan que uno le dijo al rey que le perdonara la deuda, y el rey se lo perdonó. Sin embargo, ese, cuando se encontró a alguien que le debía, lo cogió por el cuello y le decía: te voy a meter en la cárcel hasta que me pague hasta lo último. Y el Señor le habló muy duramente. Ahí vemos a los pobres oprimiendo a los pobres, y vimos las consecuencias. El rey, que le había perdonado las cosas, le dijo: te voy a meter en la cárcel hasta que pague todo, absolutamente, que debe. El pobre opresor del pobre fue entregado a los verdugos, porque no mostró misericordia. Los comparativamente pobres a menudo toman esta actitud cuando tienen dinero. Y no hay que llegar a tener dinero. A lo mejor una persona pobre tiene una persona pues debajo de él haciendo algún tipo de tarea y lo trata tremendamente mal. Puede darse el caso, porque ya no es una falta de posición o de dinero, es una falta de sensibilidad, que eso es inherente a ciertas personas que no tienen en su corazón la misericordia de Cristo.
Nos dice que una persona así es como deja sin esperanza al resto de los demás. Dice poner un derrochador sin principio en el poder es como una inundación, como una inundación. Vamos a ver el 28.4, dice el 28.4. Quienes abandonan la ley alaban al malvado, pero quienes observan la ley se indignan contra él. Quien abandona la ley alaba al malvado. Eso lo vemos todos los días, especialmente en la política en nuestros pueblos. Cuando se abandonan los principios fundamentales de la justicia, no beneficia eso a los justos. Cuando uno abandona los principios fundamentales de la justicia de Dios, a quienes beneficia eso es a los impíos. En este caso, los que dejan la ley, los que dejan la ley de Dios, es lo que se refiere, dejan de hacer lo que Dios quiere para que haga el hombre para agradarlo a Él. Es lo que nos dice, pero yo hablaba ayer en un retiro y yo le decía a las personas, antes que Moisés diera la ley en el monte Sinaí, pues podemos decir que no había pecado. Por eso San Pablo va a decir la ley engendra el pecado. Pero tenemos que entenderlo porque lo dice San Pablo. Antes de que el Señor diera el decálogo y los libros de la ley a Moisés en el monte Sinaí, el hombre no sabía qué cosa agradaba y qué cosa disgustaba a Dios. Espero que entendan lo que te quiero decir. El hombre, antes de la ley, que dio la ley, no sabía qué cosa agradaba a Dios y qué cosa él no debería ser si él quería ser agradable a Dios. No había parámetros. Es como si no hay leyes del tránsito, pues llevarte una luz roja no es malo porque no existe una ley de tránsito. De hecho, no existieran ni luces rojas si no hubiera ley de tránsito, cada cual cruzara por donde quisiera y no pasara absolutamente nada. Cuando el Señor da los mandamientos, y aquí es lo que yo recalcaba anoche en un retiro, el Señor, para muchos ven los mandamientos como una cerca que limita tu libertad. El no. El Señor no quiere que haga esto, no. Entonces, no, la mejor forma de ilustrar los mandamientos como una cerca, pero una cerca que avisa que a partir del otro lado hay un precipicio. No que quita tu libertad, sino que te anuncian que después de esa cerca lo que hay es muerte. Si una persona viene y dice, yo no creo en leyes ni en cerca, y brinca la cerca, se cae en el abismo. O sea que los mandamientos fue la forma de Dios de decirle al hombre qué cosa es lo que a él le agradaba y qué cosa a él no le agradaba, para que el hombre escogiera vivir en su justicia o fuera de su justicia. O sea que los mandamientos, más que un límite, es un decirte qué agrada y qué no agrada a Dios. Antes de eso, que el hombre no sabía qué cosa desagradaba a Dios, no había pecado. En el sentido se había malas acciones, pero para que haya pecado tú tienes que saber que tú estás desagradando a Dios y lo haces. Antes de la ley, el hombre no tenía la menor idea que agradaba o no a Dios, solamente la ley natural, esa con la que nacemos, el instinto que nos hace bueno o el instinto que se pervierte y nos hace malo, creas o no creas, porque entre la gente que no cree hay gente buena y hay gente mala, igual que entre nosotros. Esa gente buena que no cree no sigue la ley o no sigue la ley de Cristo, pero sigue la ley natural. Es lo que nos dice la iglesia. Por eso, a la vez que el Señor da la ley en el monte Sinaí, ya el hombre sabe qué agrada y qué desagrada a Dios. A partir de ese momento, todo lo que tú haces sabiendo que está en la lista de lo que desagrada a Dios, cae en la categoría de pecado. Y aquí lo que nos dicen es que una persona que es impía, que no le importa las cosas de Dios, solamente va a alabar a la gente impía. Y eso dice mucho
créame, del por quién tú votas en las elecciones. Porque todos los cristianos tenemos que votar en las elecciones y inmiscuirnos en la política. ¿Por qué? Porque si los cristianos no nos inmiscuimos en la política, entonces ganan los sinvergüenzas. Y la iglesia, en la doctrina social de la iglesia nos anima a meternos en la política para llevar, cristianizar la política. Por eso es bueno que gente católica firme entre en la política. Decimos, no, todos los políticos son unos sinvergüenzas y unos ladrones. Bueno, pues sé tú el primer buen político. Porque si tú no votas, estás apoyando a los ladrones y a los sinvergüenzas. Y peor, si votas mal, estás diciendo quién tú eres. Yo no entiendo, bajo ningún concepto, que una persona que ama a Cristo vote por un político que apoye el aborto. No lo entiendo, no lo entiendo. Una persona que vota por un político que apoya el aborto y que va a implementar el aborto, se mancha las manos con la sangre de esos niños muertos. Y si te disgusta lo que te digo, mi hermano, no me sintonice más. Pero esa es la realidad. Y aquí lo dice, el impío justifica al impío. O sea, olvídate. Y el justo siempre va a beneficiar al justo. Cada vez que veo personas alabando a personas que son moralmente detestables y lo alaban porque es buena, porque me cae bien, porque es simpático, porque es simpática, eso habla de lo que hay en tu corazón y es lo que dice este proverbio tan antiguo. Sin embargo, dice el Señor, aquellos que honran y promueven el Estado de Derecho, que promueven lo que es bueno, resistirá y se opondrá al impío, al malandro, al sinvergüenza, aquel que actúa en contra de los valores de Dios. Este proverbio representa solo dos caminos en cuanto a la ley judía y en cuanto a todo. Abandonar la ley o cumplirla. Está hablando de la ley de Dios, de la ley judía. Esa es la línea que divide a la humanidad. Quienes siguen la línea de Dios y quienes se alinean pensando que son gente buena, se alinean con gente que no son buenas. Si tú eres una persona cristiana y te alineas no solo en política, en todo lo de tu vida, con personas que no son buenas, que no tienen moral cristiana, revisa tu interior porque tu interior no está bien. No está bien, hermano. Vamos a ver el versículo 28:6. Y dice, más vale el pobre de conducta íntegra que el de conducta retorcida, aunque sea rico. Hay cosas peores que la pobreza, mis queridos hermanos. Ser un hombre o una mujer impía. Y se usa mucho esa palabra, los impíos, los no justos, los no buenos, los que no agradan a Dios. Hay algo peor de la pobreza y es vivir sin integridad cristiana. Esto es un estímulo para las personas que tienen menos posibilidades, que a menudo son despreciados. Es preferible no tener riquezas y vivir con integridad. Vivir sabiendo que tú agradas a Dios. Aunque sea una cama humilde, en una cama dura, tú puedes dormir con tranquilidad. Este versículo solo contrasta a un hombre pobre con integridad y a un rico hombre perverso, un rico hombre malo. Ya lo vimos en Proverbios 19:1. También podemos decir, hay gente rica con integridad y hay personas pobres que son perversas. Lo vemos todos los días. Un hombre o una mujer, por supuesto, que tiene dinero, que tiene posibilidades, y está retorcido en su vida ante Dios, desprecia a Dios, o el hombre está peor, está peor
ese hombre que está peor que una persona que es pobre y que es piadosa y que tiene puesta su confianza en Dios. Créanme, iba a tener, y el Señor lo dice, va a tener mucha más recompensa donde vamos a pasar nuestra eternidad. Porque hay personas que viven como si fuéramos a ser eternos acá, en esta vida, y no, nuestra eternidad está en nuestra patria, en el cielo. Ahí es donde tú tienes que acumular la riqueza, como dice el Señor, donde nadie se la roba ni se oxida. Pero mucha gente solamente se preocupa, inclusive cristianos, de acumular riqueza en la tierra y no acumular las riquezas para el más allá, que es donde, vuelvo a repetir, una palabra que no entendemos, donde vamos a pasar nuestra eternidad. Vamos ahora a ver Proverbios 28:9. Y dice: quien aparta su oído para no escuchar la ley, hasta su oración es abominable. Dios quiere que siempre tengamos los oídos abiertos y atentos hacia su palabra, en este caso el Antiguo Testamento, hacia la ley. O sea, tener hambre de Dios, hambre de la palabra de Dios. No tener hambre de la palabra de Dios ni prestarle atención a la palabra de Dios es un signo de enfermedad espiritual en aquel que es hijo de Dios. Muchas personas suponen que si ellos no conocen su deber, no son responsables de sus equivocaciones. Y por lo tanto evita todo lo que está, evita todo lo que lo puede instruir. Yo he conocido personas que dicen: yo prefiero no conocer las cosas de Dios porque así, al no conocerlas, no tengo culpa. Y están totalmente equivocados. No les sirve de nada. Si tú tienes el recurso y sabes que la palabra de Dios es la que guía tu vida, tú tienes que conocerla, que estar atento de ella y de cumplirla. La ignorancia es excusa delante de Dios para una acción mala cuando verdaderamente tú no tienes fuente de conocimiento, pero no porque tú evitas conocer lo que Dios quiere de ti. Y es que lo que nos dice el versículo: si tú eres una persona que no escucha la palabra de Dios para poder hacer lo que te da tus realísimas ganas, cuando tú ores, tu oración no va a ser escuchada. Nos dice este proverbio que la oración de aquel que no quiere escuchar la palabra de Dios es abominable a la presencia de Dios. La oración no va a ser ciertamente una oración apropiada si tú te niegas sistemáticamente a desobedecer a Dios, porque no va a estar orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso lo he visto aquí en Miami, sobre todo hace muchos años, en el siglo pasado, cuando todas esas personas que se dedicaban a traficar droga venían en sus casas unas imágenes de la Virgen grandísima, algunas más grandes que tamaño natural, pensando que si tenía la imagen más grande le iba a proteger que traficara droga. Primero, que una imagen no protege a nadie, una imagen solamente es un signo de lo que yo creo. Pero segundo, ¿cómo tú crees que la Virgen Santísima, un santo, va a propiciar que tú hagas el daño a los demás? Hermano, eso prácticamente es un pecado contra el Espíritu Santo. Es mal usar a quien tú crees que es Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Vamos a ver Proverbios 28:10, donde dice: quien extravía a los rectos por mal camino caerá en su propia fosa, pero los íntegros heredarán el bien. Eso es como que dice: se está cavando su propia tumba. Está haciendo una tumba para otro y donde va a resbalar y se va a caer, y esa va a ser la tumba de él. Hay quienes se complacen en hacer que los piadosos se extravíen. Hay personas que les gusta, como decimos en lenguaje popular, echar a perder a una persona buena. Y le ofrecen licor, y le ofrecen droga, y le ofrecen un mal camino. Lo llevan por un mal camino. Eso es lo que dice, que hace ver que los rectos se extravíen. El que hace eso, mis queridos hermanos,
que hace que una persona se pierda, que una persona o un muchacho joven que sea bueno y lo llevas por el mal camino. Esas personas trajeron las palabras más fuertes que ha dicho Cristo en todo el Evangelio. Y por tu curiosidad lo puedes leer y meditar en esta semana en San Mateo 5:19, San Mateo 18:6, San Mateo 23:15. Te lo repito, todo en San Mateo 5:19, 18:6, 23:15. Te lo digo para que lo leas en esta semana. Es aquello que el Señor dijo: el que le haga mal a uno de estos pequeños, más le valdría que se amarrara una piedra de molino, que son unas piedras gigantescas de un peso que ni entre 10 hombres la pueden levantar. Es mejor que se amarren esta piedra en el cuello y se tiren al mar. Y nosotros siempre asociamos eso con los niños, y por supuesto que aplica a los niños porque eso es los que están totalmente en blanco y nosotros vamos a escribir la historia en sus espíritus. Pero esto se aplica a cualquiera que es más débil que tú, que es más pequeño que tú. Quiere decir que tú tienes control sobre esa persona, aunque la persona tenga 70 años. El Señor fue claro. Dios tiene una forma de proteger al justo. Incluso si el justo se descarría por culpa de alguien, el Señor tiene la forma de proteger a ese que es justo. Pero Dios también sabe en qué lugar poner al malo. Hermano, y que se lo pone, lo pone. Por eso dice aquí que el que hace caer a un justo se está cavando su propia fosa. Caerá en el propio hueco. La línea muestra que los malvados serán atrapados en su propio dispositivo, en lo propio que hagan. Pero también muestra que los justos se pueden corromper, pueden ser conducidos a una conducta moralmente mala. Y eso es lo que, para las personas que son justas, quisiera decir que somos justas, pero todavía me falta bastante por cumplir el Evangelio. Pero las personas que son justas, que se esfuerzan por ser justas, tienen que tener cuidado que el malvado no trate de hacerte la tumba para que tú caigas en él. Y el Señor fue claro: si tu mano derecha te escandaliza, arráncatela. Eso no se puede tomar literalmente que te cortes la mano con un machete. Eso quiere decir radicalidad. El cristiano tiene que ser radical. Y también lo decía anoche en el retiro. Si algo a ti te aparta de Cristo, tú tienes que cortar como el brazo que dice el Señor en el Evangelio. Tienes que ser radical. Tienes que arrancarlo de tu vida. Así sea un familiar, así sea un amigo querido. Si esa persona te lleva a apartarte de Dios, queridos hermanos, tenemos que ser radicales y cortar todo aquello que no nos lleva por el buen camino y estar vigilantes que no vengan a inducirnos sin darnos cuenta en esa vía. Vamos a ver Proverbio 28:11, donde dice: el hombre rico se cree sabio, pero el pobre inteligente lo pone en evidencia. ¿Ves? Esto está bastante claro. No es inusual que una persona que tiene dinero se sienta orgulloso, se considere sabio porque tiene de todos. Otros proverbios que hemos visto explican que la sabiduría a menudo conduce a la riqueza, lo cual es cierto. La sabiduría, sin sabiduría la persona no puede salir de la pobreza porque no sabe cómo invertir o cómo conseguir rectamente un negocio. Pero aquí nos dice que no todas las personas ricas han ganado su riqueza a través de la sabiduría. Hay gente que llegan a la riqueza sin sabiduría ninguna por otros medios que no quisiera poner ningún ejemplo porque esto es un poco complicado. O sea, aunque la riqueza no siempre trae, resumiendo, la sabiduría, el hombre rico a menudo finge tenerla y atribuye su éxito a lo sagaz que es en los negocios, aunque el resto de la gente se dé cuenta que sencillamente es un necio. El hombre pobre es lo que nos pone en contraste este proverbio. Como les dije que muchos proverbios son por contraste.
El hombre pobre con sabiduría, nos dice el proverbio, está por encima del hombre rico con orgullo. Es mejor un hombre pobre con sabiduría que un hombre rico con orgullo. Una persona pobre con sabiduría puede llegar a ser rico. Y una persona rica con orgullo, una persona rica necia, mi querido hermano, va a terminar siendo más pobre que una rata con el correr del tiempo. Hay lecciones que solo la pobreza puede enseñar. Y una persona que ha aprendido lecciones cuando era pobre, debe acordarse de ellas siempre cuando le sobre el dinero. No porque le llegue la abundancia, debe desechar aquellos que aprendió a fuerza de golpes cuando era pobre. Ojalá que todo el mundo siguiera ese camino que nos dice las Escrituras y que nos lo proponen hace 4000 años. Vamos a ver Proverbios 28:13, donde dice: quien esconde su culpa no prosperará, quien las confiesa y renuncia a ellas alcanzará misericordia. Tremendo proverbio. Desde Adán y Eva, desde Génesis, el instinto humano desde la culpa de nuestros primeros padres nos lleva a cubrir nuestros pecados. De eso no tenemos la menor duda. Por eso vemos que la primera reacción de Adán y Eva después del pecado fue esconderse de Dios. Que Dios no me encuentre. Pero como Dios lo ve todo, aunque te metas en una mina de 1 kilómetro de profundidad, Dios lo ve. Cuando el Señor descubrió el pecado de Adán, ¿qué dijo Adán? Fue Eva. ¿Y qué dijo Eva? Fue la serpiente. ¿Y qué dijo la serpiente? Nada, porque ella era la que había formado todo el enredo. O sea, consecuencia del pecado es el deseo ardiente de encubrirlo. Por eso, la iglesia que es tan sabia, y se lo he dicho en otras oportunidades, antes de comenzar la Eucaristía, antes de comenzar el sacrificio eucarístico de adoración y de comunión con el Padre y con la Santísima Trinidad, la iglesia nos lo dice: hermanos, antes de comenzar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y ahí decimos esta oración tan hermosa, que si la dijéramos lentamente en nuestra casa un día delante del sagrario y si la meditáramos, es una oración poderosísima. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, porque mi pecado, al primero que va en contra de Él, es de Dios. Nuestro pecado, por eso yo me confieso ante Dios, que es todopoderoso. Y después, ante ustedes, hermanos, porque todo pecado que se hace contra Dios, queridos hermanos, tiene una incidencia en el resto de la comunidad, de la familia, del grupo, de la iglesia, aunque nadie te vea cometer el pecado. Todo pecado tiene consecuencias hacia los demás. Te pongo un ejemplo: puede ser que tú cometas un pecado y nadie lo sepa, cometas, por ejemplo, un adulterio, y nadie se enteró, tu esposa nadie se enteró, lo cometiste en otro país, que estabas en un viaje de negocio, qué sé yo. No puede, tú dices, bueno, esto no va a tener consecuencias, pero como tú tienes conciencia, cuando tú llegas a tu casa, te empiezas a remontar lo que hiciste. Y entonces trata de justificarte. Y dices, la culpa no la tengo yo, la culpa la tiene esa mujer que tú me diste. Ella es la culpable porque no me trata bien, porque no me cocina bien, porque me desatiende. Entonces empiezas a justificarte echándole la culpa a otra persona. Y tu carácter hacia esa persona se agria y cambia. Y el matrimonio sufre peleas, sufre desgastes. Es un ejemplo que les pongo de cómo todo pecado, por eso la iglesia dice: yo confieso ante Dios, primero ante Dios, que es el ofendido. Y segundo, ante ustedes, mis hermanos. Porque ellos, todos, van a estar afectados por mi pecado, porque somos un cuerpo. Es como que tú tienes un golpe en el dedo chiquito del pie, tú dices, no, eso no le afecta al resto del cuerpo, porque no, trata de caminar para que tú veas. Somos un cuerpo. ¿Y qué confieso?
que he pecado. Yo confieso que he pecado. ¿De qué? Y ahora te voy a explicar los tipos de pecado que hay. Pecado de pensamiento, lo que tú piensas, porque primero el pecado comienza aquí, en lo que piensas, de pensamiento. Palabras, hay pecados de la palabra que son tan duros como coger una pistola y matar a alguien. Pensamiento, palabra, obra, todo pecado que empieza aquí se traduce en palabras o en obras malas. Y el último, omisión. Ese me han dicho muchos sacerdotes que los pecados de omisión no los confiesa nadie. ¿Cuáles son los pecados de omisión? Las cosas que yo sé que tenía que haber hecho y no la hice. Eso es tan grave. Hay santos que han dicho que los pecados de omisión llevan más al infierno que los pecados de obra. Porque muchas veces lo que dejamos de hacer hace un daño más grande que lo que hacemos. Y eso es algo, yo confieso, es una maravilla, igual que todas las oraciones de la misa. Lo que lo decimos tan rápido lo decimos, que yo confieso que no nos damos cuenta de lo que estamos proclamando, que es lo que estamos haciendo delante del Señor. Y después de eso le pedimos perdón al Señor, le pedimos intercesión a la Virgen, a los santos, a los ángeles, a todo el que pueda, la cocreación junto conmigo, que interceda ante Dios para que me perdone. La iglesia es sabia, la iglesia es sabia. Y si un día nos dedicáramos a sentarnos a leer con calma las oraciones de la misa, el Gloria, el Santo, esas hermosas oraciones de alabanza, y las leyéramos despacio y entendiéramos lo que estamos repitiendo todos los domingos, mi querido hermano, ustedes le cogerían el gusto a la liturgia, si viviéramos lo que decimos. Pero hasta a mí me pasa, no crean que a mí no me pasa, a mí como a todos ustedes le pasa. Muchas veces repetimos esas palabras tan hermosas y estamos distraídos, no estamos sintiendo verdaderamente lo que decimos, lo estamos diciendo maquinalmente. Por eso es que Santa Teresa decía que la mente es la loca de la casa. Tenemos que esforzarnos en la liturgia de penetrar en lo que estamos diciendo para que la mente no se nos ponga a volar por lugares que no son o donde no estamos. Dios y el hombre ocultan cada uno el pecado a su forma. Ustedes dirán, wow, esto está duro. Dios y el hombre. El hombre oculta el pecado porque le da vergüenza. Y Dios oculta el pecado cuando nos lo perdona, cuando derrama su gracia infinita sobre nosotros en la confesión y hace que ese pecado no solo sea perdonado, sino que sea olvidado. Así que son dos métodos de ocultar el pecado. Uno limpiando y olvidando a Dios, y uno yo quería avergonzado de haber hecho lo que hice. Aquí nos dice bien claro que el que confiesa sus pecados, confesar, decirlo con la boca, que el que confiesa sus pecados alcanza misericordia. Eso, no hay nadie que no confiese su pecado que no alcance misericordia. Esta es la forma de prosperar en la vida espiritual, en la vida en general y de recibir la misericordia de Dios. En la confesión es tomar el lado de Dios contra el pecado. Yo he estado del lado del pecado. Cuando me confieso, me pongo del lado de Dios. Eso es una cosa bien hermosa. Y en la confesión yo cambio de bando y me pongo del bando que es. La práctica de la confesión, el Señor sabe por qué es la mañana de la Pascua. Fíjate que lo primero que el Señor dice en la mañana de la Pascua, le enseña la llaga. Y le dice, la paz sea con ustedes. Desearle la paz. Desea la paz. Les deseó la paz. Porque sin paz una persona no puede vivir ni ser buen creyente. ¿Y qué le dice después para que la persona tenga paz? ¿Qué le dice a la iglesia? A los 12 apóstoles. A quienes ustedes perdonen, yo perdono. Es el fruto de la Pascua. ¿Cuál es el fruto de la Pascua? ¿Qué nos consiguió Jesús en la cruz?
nos consiguió, el aplastamiento del pecado, la eliminación del pecado, y con la resurrección que nos consiguió la vida eterna. Por eso, como Jesús sabe que siempre vamos a pecar, por lo que hemos hablado continuamente hasta la semana pasada, de las consecuencias que tiene el pecado en nuestra vida, que llamamos concupiscencia, como el Señor sabía de eso, nos dio la gracia de perdonar a la iglesia nuestros pecados en su nombre. Le digo, a quienes ustedes perdonen, yo perdono. El Señor se ató al criterio de los apóstoles, de la iglesia apostólica. Por eso cuando tú ves que el Señor te dice, a través del sacerdote, yo te perdono, hermano, puedes estar seguro que hayas hecho lo que tú hayas hecho, lo más abominable. Si tú estás arrepentido y vas a la confesión, el Señor te perdona, porque el Señor no se desdice de aquellos que proclamó la primera palabra que dijo el domingo de la Pascua, la primera consecuencia de la cruz, la primera consecuencia de la resurrección, el perdón de nuestros pecados, y se lo confirió a la iglesia, a quienes, no dijo, a que se confiese conmigo yo lo perdono, dijo, no, a quienes ustedes perdonen, yo perdono. En ningún lugar el Señor dice, a quienes confiésese conmigo yo lo perdono. Le entregó ese poder a la iglesia, que es el fruto de la cruz. Y no importa la condición del sacerdote, cuando él perdona, él no perdona con su capacidad ni con su poder. Cuando el sacerdote perdona, perdona con la promesa y el poder que le entregó Cristo a la iglesia la mañana de la tarde de la resurrección, y que él recibió por medio de la imposición de mano de un sucesor de los apóstoles. Hermano, algo más evangélico y bíblico que eso no existe. La práctica bíblica, porque es una práctica bíblica de la confesión, hermano, nos libra de grandes cargas pesadas. Y tenemos que decir los pecados porque lo que no se dice no se asume. Tú tienes que decir, oírte decir a ti, yo he pecado, yo he pecado. Nadie me impulsó, yo pequé. Tienes que asumir que tú eres pecador y tienes que asumir tus pecados. A mí me decía una persona que me escribía, es que me da una vergüenza tremenda confesarme. Y yo le dije, a mí también, pero tienes que ponerte a pensar. Cuando pecamos, no nos da vergüenza. Pero cuando nos vamos a reconciliar con Dios, entonces nos da vergüenza. Algo anda mal. Algo anda mal ahí. Si supiéramos el poder de la confesión, todos correríamos a confesarnos inmediatamente. Más con la certeza que no importa lo que hayas hecho, la confesión es el único juicio donde tú, antes de entrar, sabes que vas a salir absuelto. Hay que darle gracias a Dios por la confesión y pedirle al Señor por los que han descuidado la confesión. La confesión hay que hacerla contra aquel a quien se pecó. Y hemos pecado contra Dios. Y al Dios que hemos pecado, le he entregado, recién resucitado, ese poder a la iglesia, que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, del 21 en adelante. Tenemos, hermanos, que acudir y animar a las personas a ir a la confesión. Vamos a ver Proverbios 28, 17. Dice, hombre culpable de homicidio huirá hasta la tumba, que nadie lo detenga. Podemos suponer que esto puede suceder porque el hombre que ha cargado con el peso del derramamiento de sangre ajena tiene una mente culpable, una mente ansiosa que le nubla el pensamiento, que lo persigue la conciencia, esa parte de la ley natural del Espíritu de Dios que hay en nosotros, nos persigue hasta que nos lleva, hay culpa que nos llevan al sepulcro. El proverbio nos dice que el propio ofensor,
como vemos a Azarías en 2 de Crónicas 26:20. Muchas veces el mismo agresor se apresura a su castigo porque la conciencia no lo deja vivir. Ahora, un agresor que no le preocupa las agresiones que ha cometido, querido hermano, es duro decir eso, pero una persona que de 100 tiene 99 papeletas para terminar en la condenación eterna, porque quiere decir que ha perdido la conciencia de lo malo. Y cuando uno pierde la conciencia de lo malo, es que está totalmente entregado al bando del malo. Una persona me decía que yo soy muy pecador porque mira lo que yo hice, le digo, bueno, darle gracias a Dios. Y me decía, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios? Le digo, sí, darle gracias a Dios porque tú tienes conciencia de pecado. Y estás atormentado por lo que hiciste. Tienes la solución, confiesa y arrepiéntete. Malo es cuando tú lo hagas y tú sigas tan campante porque ni te das cuenta que lo que hiciste está mal. Mano, esa persona así es muy difícil que tenga. Por eso tenemos que orar tanto por los pecadores, y la Virgen manda, y parece una cosa anticuada orar por los pecadores, porque tienen dos caminos: o se vuelven locos o terminan en el infierno si es que no le importa su pecado. O sea, tenemos que orar por esas personas, que yo creo que se ha olvidado un poco esa práctica en la iglesia. Vamos, queridos hermanos, ahora a Proverbios 23, donde dice: quien corrige a otro, al final encuentra mayor favor que el que lo halaga con su lengua. Qué bueno está eso, querido hermano. Yo creo que Proverbios es muy bueno. Puede ser necesario reprender a otra persona, pero cuando tú reprendes a otra persona, no es porque quieres molestar a otra persona. Hay personas que reprenden a otra persona para molestarlo, para decirle, ajá, te vi haciendo. No, tenemos que reprender a otra persona para mostrarle el camino recto. Yo estoy harto de oír, yo no puedo juzgar. ¿Quién te dijo a ti que no puedes juzgar? La Biblia dice, juzga con justo juicio. Con justo juicio. Lo que tú no puedes hacer juicios sencillamente para hacerle mal a otra persona. Pero es obligación del cristiano, cuando tú ves que otra persona está cometiendo un mal, es la obligación decirle a ese hermano con caridad: hermano, estás cometiendo esto y esto que estás cometiendo está mal. Dice aquí que el que lo lisonjea con su lengua, el que le dice, ay, habla solamente cosas buenas, es tan culpable de la perdición de esa persona como la persona que está haciendo lo malo. Ahora, yo lo dije el otro día, lo repito por si alguien que no lo vio. Dice que así como juzga será juzgado. Pero eso se interpreta mal. Eso lo que quiere decir es que cuando tú le llamas la atención a alguien porque haces un justo juicio y sabes que esa actitud de esa persona, un ejemplo, que esa persona está robando en el trabajo, un ejemplo, y yo sé que esa persona está robando en el trabajo, y yo le digo, mira, hermano, lo llevo aparte, ten cuidado con esta situación que estás haciendo, eso está mal, eso va en contra de los principios que Dios ha puesto en tu corazón, eso te va a traer problemas, además a ti mismo moralmente, internamente te va a dañar. Eso es mi obligación, que no mirar para otro lado y dejarlo que siga robando, porque yo me hago cómplice. Ahora es donde viene la cosa. Si yo le digo a esta persona que es mal robar en el trabajo, es que yo estoy consciente de que robar en el trabajo es malo. Ahora, si después yo robo en el trabajo, yo me puse en juicio yo mismo, porque yo proclamé que eso era malo en otra persona. Lo que entonces el juicio cae sobre mí porque yo tengo conciencia de lo que estoy haciendo, porque ya lo juzgué en otro hermano. No quiere decir que por decirle a un hermano que está haciendo algo, eso va a tener repercusión sobre mí. No es así. Tenemos la obligación de reprender en el Evangelio con caridad sobre todo,
a una persona que está cometiendo el mal. Lo que hay menos evangélico en el mundo es ver a alguien cometer el mal y mirar para otro lado para no meterte en problemas. Ahora puede ser que tú llamarle la atención a una persona que está mal, como en el ejemplo que puse de que está robando, esa persona, pues que le caiga mal, que tú se lo digas y la coja contigo. Hermano, esa ya es cuestión de... Delante de Dios, tú hiciste lo que tenías que hacer. Porque tú tienes que hacer, como dice el Salmo, que la palabra de Dios sea luz en tu camino. Hay un refrán del filósofo hindú Rabindranath Tagore, que no es nada de nueva era, era un filósofo de mucha profundidad, que dice que el que tiene farol en la espalda solamente proyecta para adelante sombras. Y hay gente que lleva el farol, la palabra de Dios, en la espalda. No como dice el Salmo, tu palabra es lámpara a mis pies, sino que tienen la palabra atrás y lo único que proyectan para adelante es sombra. No seamos de esas personas ni caigamos en ese ridículo de no, yo no juzgo porque soy cristiano, porque eso no juzgar porque eres cristiano te puede traer graves consecuencias espirituales, en esta vida y en la otra. Vamos a ver Proverbio 26. Dice Proverbios 26. Quien confía en su corazón es un necio, pero quien camina con sabiduría se pone a salvo. Hay un fuerte impulso promovido en nosotros por el mundo, por los tres enemigos del hombre, el mundo, la carne y el diablo. Esos tres promueven el eslogan en nuestra vida de confiar en nuestro propio corazón y seguir a nuestro propio corazón, en vez de humildemente seguir los valores morales y la sabiduría que nos dieron nuestros padres, nuestra familia y la palabra de Dios. Esa tal confianza en nuestro propio corazón, queridos hermanos, es el camino para llegar a graduarte de necio. Para la respuesta, para los valores, para la orientación, no debemos mirar para adentro, debemos mirar para arriba, para el Señor, para lo que nos dice el Señor y para lo que Él nos dice en su palabra. Porque hermano, ¿cuántas veces tú y yo hemos confiado en el corazón y nos hemos equivocado? Hay veces que el corazón es el corazón cuando hablamos en sentido figurado, de cuna de sentimientos. Hay veces que nuestro corazón se equivoca porque se deja llevar por las emociones. Por eso siempre tenemos, como dije en el versículo anterior, que dice el Salmo, tu palabra es lámpara a mis pies. Y no nunca guiarme por mí mismo, sino por la sabiduría que Dios me da a través de su santa palabra, o el Espíritu Santo a través del don de sabiduría y de discernimiento. Ahora el versículo 27, donde dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Dios promete, queridos hermanos, bendecir el corazón generoso. Y una forma en que se debe expresar esa generosidad de nuestro corazón es ayudando al que tiene menos que nosotros. Esa es una de las grandes obras de la caridad, ayudar en todo al que es menos que nosotros, ya sea en forma de vida, en riqueza, en sabiduría, en espiritualidad, al que es menos que nosotros, dar de lo que nosotros tenemos. Pero dar de lo nuestro, de lo que nos duele, no de lo que nos sobra. Ese es el camino de mostrarle al Señor que yo tengo un corazón agradecido. No mirar la pobreza y virar la cabeza para el otro lado y seguir de paso como hicieron el levita y el sacerdote que subían y bajaban a Jerusalén en la parábola del samaritano. Ser como el samaritano, que aunque no conocía a esa persona ni era de su etnia, se ocupó de él y lo dejó bien preparado para que pudiera curarse. Ahí es donde está. Y el Señor da esa promesa aquí
Es decir, porque esto podemos decir que es una promesa de Dios, lo que da. El que da al pobre no tendrá pobreza. Si tú eres caritativo con los demás, el Señor va a ser caritativo contigo. Y la caridad del Señor sobrepasa en millones la nuestra. Dios promete bendecir un corazón generoso. Y es nuestra respuesta a esa generosidad de Dios, ser generosos con los demás. Haciendo esto no solo se benefician los demás, nos beneficiamos nosotros. Porque el Señor nos dice que el que da no va a tener pobreza. Es como la viuda de Sarepta. Acuérdate de la viuda de Sarepta, que el poquito de harina y de aceite que tenía, no le quedaba nada más para ella y su hijo. Le hizo una torta al profeta. Y tan hermosas las palabras que dice la Biblia que hay momentos difíciles, yo las recuerdo. Dice, ni el aceite se acabó, ni la harina se agotó. Ella lo único que tenía se lo dio a un necesitado y nunca le faltó ni harina ni aceite. Acuérdate, cuando tengas una dificultad en tu vida o tengas que hacer la caridad y piensas que no te alcanza lo que tienes para hacer la caridad, acuérdate de que siempre se puede. Acuérdate de la frase de la viuda de Sarepta, el profeta, donde dice que ni el aceite se acabó, ni la harina se agotó. Todo porque ella dio en caridad lo poco que tenía. Y eso lo hacemos cuando tenemos los ojos puestos en Dios. El que aparta sus ojos de Dios solamente puede encontrar el mal. Porque fuera de Dios, que es la perfección del bien, mis queridos hermanos, no hay nada que no sea mal. Lo que hay fuera de la mente de Dios solamente es el maligno, el malo, el que solamente me ocupo de yo y no me importa a los demás. Es la respuesta de Caín al Señor. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Terrible, porque dice que el Señor le puso en la frente el cuño asesino de su hermano. En otras palabras, Caín le dijo al Señor, cuando preguntó ¿dónde está tu hermano? En otras palabras, Caín dijo, a mí qué me importa a mi hermano. Que no tengamos la señal en la frente de Caín, nunca, ni ustedes, ni sus familiares, ni yo. Es lo que le pido al Señor terminando este hermoso capítulo y sabio capítulo de Proverbios. Solamente me queda recordarles que tenemos nuestro viaje a la isla de Patmos, donde Juan escribió el Apocalipsis, y a las 7 iglesias del Apocalipsis en Turquía, que yo le llamo la Tierra Santa de la Iglesia, porque la Tierra Santa de Jesús es Israel, pero la Tierra Santa donde se formó la Iglesia y la doctrina nuestra es en el Asia Menor. Tenemos este viaje del 20 al 29 de octubre. Ya estoy totalmente seguro que mucho antes, ya entre mes o mes y medio, el conflicto de esa zona se tiene que acabar. Créanme, así fue la vez anterior, y así se lo dije, y yo creo, si el Señor me oiga, que esta vez se va a acabar definitivamente por muchísimos años. Así que estoy casi seguro que vamos a ir en octubre. Tanto que decían en noviembre, pues fuimos el grupo 65 en noviembre, y la verdad que tuvimos un viaje a Israel precioso. Vamos a tener este viaje a estudiar el Apocalipsis y las iglesias del Apocalipsis, que lo encuentras en el web Peregrinaciones Siloé, todo junto con 2 S, peregrinacionessiloé.com. Ahí buscas donde dice Viaja a Turquía, ahí está mi foto, haces un clic, desarrollas la página, vas a ver en el medio unos iconos, ahí te dice precio, actividades, todo te lo dice ahí. Y tiene la sección de contáctenos para que me escribas si tienes alguna duda. Nuestro viaje a Israel va a ser casi seguido de ese, 1 o 2 días, porque yo me voy a quedar allá a esperar a los que vienen de otros lugares para el viaje a Israel. Así que no tengo la fecha todavía, estoy esperando que me conteste, pero será a finales de octubre también el viaje de Israel, 1 o 2 días después que el grupo de Turquía termine. Así que ya pronto tendrán también la fecha. Que el Señor los bendiga, los guarde, los mantenga sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.